A ver, imagínense esto por un segundo. Reciben un mensaje de disculpa de alguien muy cercano, profundo, genuino, súper conmovedor. Suena completamente sincero. Pero, ¿qué pasaría si de repente descubren que cada palabra de ese mensaje fue generada por inteligencia artificial? ¡Boom! Eso es nuestra puerta de entrada para el análisis de hoy. Les doy la bienvenida a esta exploración, donde vamos a desmenuzar cómo nuestro cerebro humano, con toda su brillantez, procesa un mundo que es cada vez más complejo y, la verdad, lleno de ilusiones fascinantes. Y bueno, para que sepan cómo vamos a avanzar, aquí tienen nuestra hoja de ruta. Primero, el rompecabezas de la cognición humana. Pasamos a la penalización por revelar el uso de inteligencia artificial. Luego, vamos a desmentir esos neuromitos persistentes. Después, la paradoja de la cadena de tiendas y cerramos con cómo tomamos decisiones realmente. Básicamente vamos a conectar nuestros puntos ciegos tecnológicos, biológicos y estratégicos. ¿Empecemos? Sección 1. La penalización por revelación de la inteligencia artificial. Nuestros puntos ciegos en la tecnología moderna. Muy bien, entremos de lleno en esto. Para entender nuestro primer gran punto ciego, tenemos que ver cómo es el día a día en el 2025. Un mundo donde la inteligencia artificial ya no es cosa de ciencia ficción ni de laboratorios secretos, sino que está en todas partes, casi de forma invisible. Literalmente actúa como nuestro copiloto digital. Piensen en redactar correos, organizar el trabajo del día, generar contenido o hasta monitorear cuántas calorías quemamos. Estas automatizaciones nos quitan de encima las tareas aburridas y repetitivas, dejándonos un montón de tiempo libre para ser creativos. Suena increíble, ¿verdad? Pero resulta que esta adopción masiva destapó un fenómeno psicológico súper curioso. Y para entenderlo, hablemos de un número clave. 1300. La revista Fast Company hizo un estudio masivo donde puso a prueba exactamente a 1300 participantes en Estados Unidos. La idea, querían ver cómo la gente juzgaba mensajes personales, como una disculpa o un agradecimiento, cuando esos mensajes habían sido escritos por una IA. El contraste en cómo percibimos las cosas es honestamente brutal. Fíjense en esto. Cuando no se decía que lo había escrito una máquina, la gente ni se daba cuenta. Creían que los mensajes eran súper genuinos, reflexivos y agradecidos. Pero en el momento exacto en que se les decía, oye, esto lo escribió una inteligencia artificial, el mismísimo texto era tachado de perezoso, falso y de no tener ningún esfuerzo detrás. Y ojo, esto le pasó incluso a las personas que usan tecnología todos los días. Nos demuestra un punto ciego gigante. Nuestro cerebro muchas veces juzga la autenticidad pasando simplemente en sus propios prejuicios sobre de dónde viene la información, no en lo que realmente dice. Pasemos a la sección 2, desmintiendo neuromitos persistentes, es decir, nuestros puntos ciegos biológicos. A ver, si es tan fácil que nos engañemos con la tecnología, pues no es ninguna sorpresa que también malinterpretemos cómo funciona nuestra propia biología. Aquí entra el concepto de neuromito. Básicamente es una creencia falsa o una idea equivocada sobre la neurociencia. Y lo más loco es que casi siempre nacen de datos reales y descubrimientos médicos totalmente válidos, pero que con el tiempo, se distorsionan o se exageran por la cultura popular. Así que vamos a hacer una ronda rápida para destruir algunas de estas mentiras sobre el cerebro. Empezamos con el rey de los mitos. ¿De verdad usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral? Llevamos décadas escuchando esta idea de que tenemos un potencial oculto increíble, como si con solo encontrar un interruptor mágico de repente todos nos volveríamos genios absolutos. Pues el punto crucial aquí es que esto es total y completamente falso. Nuestro cerebro está activo al 100% todo el tiempo, incluso cuando estamos en la fase más profunda del sueño. Imagínense esto para ponerlo en perspectiva. El cerebro pesa solo un 2% de nuestro peso corporal, pero es tan complejo que se gasta casi el 20% de la energía de todo el cuerpo. A nivel evolutivo, no tiene absolutamente ningún sentido que nuestro organismo desperdicie el 20% de su combustible diario en algo que está apagado en un 90%. Simplemente no hay lógica biológica ahí. Y hablando de cosas sin lógica, esto nos lleva a otro mito gigantesco. Esa idea de que tenemos personalidades divididas entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Seguro lo han escuchado, ¿no? Que un lado es puramente analítico y calculador, mientras que el otro es un festival de emociones y creatividad. Pues es una exageración total. La neurociencia moderna nos muestra que ambos lados están conectadísimos, trabajan como un equipo, un sistema súper unificado y dinámico, sin importar qué tarea estemos haciendo. Siguiente mito en la lista. ¿Tener un cerebro más grande equivale a ser más inteligente? Durante mucho tiempo se pensó que el volumen determinaba el intelecto, y lamentablemente fue una idea bastante dañina que en el pasado hasta se usó para tratar de justificar desigualdades sociales que no tenían ningún fundamento real.
Pero piénsenlo un segundo, si el tamaño físico lo fuera todo, los elefantes serían literalmente los dueños del mundo. Como dato curioso, Anatole France, un famoso ganador del Premio Nobel de Literatura, tenía un cerebro pequeñísimo que pesaba apenas 1 kilo. Lo que realmente define nuestra capacidad y nuestra inteligencia no es el tamaño del empaque, sino la complejidad de la estructura interna y la integridad de las redes neuronales por dentro. Bueno, vamos a desmentir rapidito un mito un poco macabro que viene de la época de la guillotina, la idea de que la conciencia sigue viva unos 30 segundos después de una decapitación. Falso. La realidad científica es que, en cuanto se corta el flujo de sangre y oxígeno, la conciencia se apaga de inmediato. Si alguna vez hubo historias de movimientos faciales, eran simples espasmos musculares. Funciona igualito al famoso caso de Michael Pollo sin cabeza. Seguía moviéndose por puros reflejos, porque un pedacito de su tronco encefálico quedó intacto. Pero no había ningún pensamiento ahí, cero. Ya para cerrar nuestra sesión de biología, mencionemos 3 cositas más que la ciencia ya tiró a la basura. Primero, esos famosos estilos de aprendizaje, de que si alguien es puramente visual, auditivo o kinestésico. Falso. Nuestros sentidos están fuertemente entrelazados en el cerebro. Segundo, escuchar música clásica no aumenta la inteligencia de nadie por arte de magia. Y tercero, esa mentira de que en la vejez no se puede aprender nada nuevo. Nuestro cerebro tiene una asombrosa neuroplasticidad que básicamente asegura que sigamos creando nuevas conexiones hasta el último día de nuestras vidas. Así que no hay excusas. Ahora vamos a la sección 3, la paradoja de la cadena de tiendas. Puntos ciegos estratégicos. Dejemos la biología por un rato y hablemos de cómo tomamos decisiones. Aquí es donde vamos a ver cómo la lógica pura y matemática se hace pedazos cuando la aplicamos a los humanos en la vida real. Imagínense este escenario clásico de la teoría de juegos. Tenemos a una megacorporación que es un monopolio y se enfrenta a 20 posibles competidores. Uno por uno, estos competidores deciden si entran o no a su mercado. Si un novato entra, la corporación gigante tiene 2 opciones. Opción 1, cooperar pacíficamente, lo que significa que ambos ganan un poco de dinero. U opción 2, atacar con todo, lo que inevitablemente causa una pérdida financiera mutua. Y justo aquí es donde chocan la teoría y la realidad humana. Si fuéramos robots usando lógica matemática pura, la corporación gigante siempre elegiría cooperar, ¿verdad? Porque atacar significa dañar sus propias finanzas y eso no es lógico. Sin embargo, en el mundo real, los humanos usamos la disuasión. La estrategia de la vida real es que la corporación va a atacar agresivamente desde el principio, asumiendo grandes pérdidas a corto plazo, con un único objetivo: crearse una reputación temible y así espantar a los demás competidores. La ecuación perfecta falla por completo al intentar predecir esta verdadera estrategia humana de intimidación. Sección 4. ¿Cómo se toman las decisiones? Los 3 niveles de Selten. Entonces, nos salta la gran duda: ¿por qué actuamos de esta manera tan irracional frente a las matemáticas? Bueno, el brillante pensador económico Reinhard Selten estudió esta paradoja y explicó que en realidad tomamos decisiones en 3 niveles. Primer nivel, rutina, o sea, usar lo que nos funcionó antes. Segundo nivel, imaginación, tratar de visualizar qué va a pasar en el futuro. Y por último, el tercer nivel, es el razonamiento lógico y consciente. El detalle está en que el razonamiento lógico gasta demasiada energía mental, es agotador. Por lo tanto, el cerebro humano hace trampa y se salta esa matemática exhaustiva, apoyándose fuertemente en la rutina y la imaginación. En los negocios, preferimos el atajo mental de infundir miedo, en lugar de sacar la calculadora para contar cada centavo. Llegamos a la sección 5, navegando las ilusiones. A ver, juntando todas las piezas de este rompecabezas, hay algo que queda clarísimo. No somos computadoras perfectas ni órganos divididos estrictamente por mitades. Para movernos con éxito hacia adelante, tenemos que entender las ilusiones de nuestra propia mente. Como dice la frase, el futuro no se trata de que las máquinas nos quiten el puesto, sino de nosotros usando estas herramientas para multiplicar nuestro enorme potencial. Esas cosas que nos hacen humanos, como nuestra capacidad de aprender toda la vida, gracias a la neuroplasticidad, y nuestra extraña pero genial costumbre de ignorar la lógica pura para tomar decisiones creativas, la verdad, esas son nuestras mejores cartas en un mundo que cambia tan rápido. Y para despedirnos, les quiero dejar una idea provocadora. Viendo que todos estos copilotos digitales nos están quitando de encima el trabajo estructurado, ¿creen que llegará un punto en que las inteligencias artificiales tengan que aprender a imitar nuestra profunda e intuitiva irracionalidad estratégica para poder colaborar de verdad con nosotros? Es una pregunta que cautiva cuando pensamos hacia dónde va nuestra propia evolución. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y sobre todo por mantener viva esa curiosidad tan fundamental por el conocimiento. Hasta la próxima.